Wandering Trotters y estamos viajando en 2021 para llegar hasta Filipinas. Y no estamos en un barco llegando a Filipinas, estamos todavía en Estambul. Y hoy os vamos a enseñar cómo es la verdadera vida de Wandering Trotters en un día en Estambul. Así que vamos por allá. If you need anything, anything. Hasta luego. Gracias, amigo. Después de haber pasado un viaje de 30 minutos en la cabina del capitán, para que veáis cómo Wandering Trotters funciona, esto es la pura realidad, chavales. Hemos llegado a Arnavutköy, que es el lugar más instagramable de toda Turquía. ¡Hasta luego! Increíble, chicos. Así que ahora os dejo un ratito que vamos a caminar y os voy a enseñar qué es esto. Arnavutköy es uno de los barrios más instagramables de todo Estambul. Como veis, aquí detrás tengo las casitas que salen en casi todas las fotos que veis en Instagram. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la localización para que podáis venir a visitarlo, porque la verdad que no es uno de los barrios más famosos de Estambul y que si no conoces y nadie te ha dado la localización es bastante difícil encontrarlo. Ahora vamos a intentar adentrarnos un poquito más y ver lo que es el verdadero barrio de Arnavutköy. Habíamos visto unas fotos muy bonitas en este sitio, pero mirad cómo está. Gente, por favor, evitad de usar plásticos. Mirad esto, por favor. Esto es basura y es un lugar que es precioso y que gracias al plástico ya no lo es. Y si esto está así, imaginaros el océano, que no lo vemos. Por favor, sed conscientes de lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque esto es lo peor que puede pasar al planeta. Aquí la verdadera vida de Wandering Trotters en 3, 2, 1. Uno de los lugares más icónicos de Estambul lo tengo justo ahí, pero bueno, entre las obras, los coches y todo el mundo que pasa es prácticamente imposible encontrar el one shot. Así que bueno, os voy a dejar igualmente la localización por si queréis venir a verlo, porque como vistas es maravilloso, pero sinceramente si queréis hacer fotos aquí no es un buen spot. Así que bueno, mala suerte y hasta la próxima. Hemos encontrado un restaurante de estos que sabéis que nos gustan y tengo que contaros una buena noticia, porque después de 3 semanas casi, creo 3 semanas, no me acuerdo cuándo llevamos aquí, en Estambul voy a probar el lahmacun. Voy a probar el lahmacun, estoy emocionada, no me lo puedo creer. ¡Ué! Ha llegado el momento, mirad esto, es el lahmacun. A ver, el normal tiene carne, pero yo no como carne, estoy emocionada. Son les tartes flambées turques. No. Ni tarta flambé ni nada. ¿Quieres probar el lahmacun? Yo quiero probar tu pide, ¿puedo? No te comas todo eso, ¿eh? Très bon la tarte flambée turque, j'adore. ¿Me pueden tarta flambé? Para mí es una tarte flambée. No, La pizza turque très bonne. ni siquiera. Dios mío, no tengo palabras. Nadine sigue comiendo, como siempre. Nadine, ¿qué tal? Estoy comiendo. Je suis en train de manger les restes comme d'habitude. Nadine, eres un gordo. Yo no puedo más. Un gros accord de maigre. Un típico lugar turco que de verdad se come de maravilla. Os dejaré la localización como siempre en la descripción para que vengáis, porque ha sido súper bueno, buena calidad, rico, barato, como a mí me gusta. Y nada, ahora nos vamos a coger un taxi. Aquí que veáis el estilo turco de la Turquía, mirad. Me encanta Turquía. La verdad es que nosotros siempre intentamos evitar todos los lugares turísticos, porque aparte de que se pasan de precio, la verdad que no encontráis la cultura turca como podéis encontrarlo en uno de estos típicos sitios que cuando lo ves no llaman la atención como un restaurante super hipster, pero cuando de verdad quieres conocer la cultura de un país tienes que entrar a lo que de verdad los locales van. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call
us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. On vient de sortir de notre mosquée favorite de tout Istanbul, c'est la mosquée d'Artaköy. C'est une mosquée qui a été construite il y a 150 ans par deux architectes arméniens, un père et son fils. Ils se sont inspirés de l'Opéra Garnier de Paris parce que le père y a fait ses études quand il était plus jeune. Cela lui donne un style absolument unique qui fait d'elle une de nos préférées qu'on peut trouver à Istanbul. Sinceramente, para mí la mezquita la más bonita de Estambul, por los colores, por la luz, por el rollo que hay aquí dentro, de verdad es una pasada, así que os recomiendo 200% que vengáis a visitarla, porque de verdad está un poco lejos, pero merece la pena de venir hasta aquí para verla, increíble. Bienvenidos al barrio de Balat. Como veis es un barrio súper bonito porque hay un montón de casitas de colores. Este barrio es uno de los más instagramables de todo Estambul, así que si queréis hacer fotos bonitas es un barrio que no podéis dejar pasar. Bueno, me imagino que los que ya tenéis Instagram habéis visto un montón de veces estas casitas de colores en las fotos, así que nosotros hoy nos vamos a adentrar en el barrio porque nos han dicho que hay un montón de cafeterías súper vintage, de tiendas de antigüedades y tiendas de segunda mano súper cookies, así que ahora estamos empezando nuestro tour por aquí. Os voy a enseñar un poquito qué hay. Balat, c'est un des deux anciens quartiers juifs de la ville d'Istanbul. Il se situe sur la rive européenne alors que l'autre se situe sur la rive orientale. Les premières communautés juives à s'y installer l'ont fait aux alentours du 15e siècle. Depuis à peu près 30 ans, le quartier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il est réputé pour ses nombreux immeubles colorés dont certains datent de plus de 200 ans. Got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it worthwhile. Estamos en un sitio donde ayudan a los niños huérfanos del barrio. Nos van a enseñar la asociación por dentro, así que vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué nos encontramos. Mira a los niños, qué bonitos. ¡Mira que sube solo! ¡Wow! Hi. Wow, it's so beautiful. Thank you for helping the children. Yes, we can ban no speak English, whatever. You can do it. Las cuestas son interminables, pero mirad qué vistas, chicos, desde aquí arriba. Odio las cuestas, pero cuando estás arriba merece la pena. Bueno, seguimos subiendo cuestas por aquí. Es uno de los barrios más antiguos de Estambul. Entonces, como veis, está un poquito por algunas zonas. Son muy bonitas, pero otras zonas pues están un poco más destruidas. Bueno, hay algunas partes donde han reconstruido que es bastante instagramable, como os he dicho antes. Pero hay algunas zonas pues que se ve que hay un poquito más de pobreza y antigüedad de las casas. Así que para enseñaros también el otro lado de lo que Instagram nunca va a enseñar. Y como podéis ver, estoy en el spot Instagram por excelencia donde todo el mundo que viene a Balat pasa a hacerse una foto. Eso significa que para hacerte fotos a veces tienes que esperar entre 20 y 30 minutos porque hay tanta gente que es imposible encontrar un momento libre donde no pasan coches, donde no pasa gente. O sea que es un poco caótico, pero la verdad que como habéis visto es muy bonito y merece la pena. Y ahora nos vamos a ir a comer a un sitio que parece ser que es La Bomba, que ahora en unos minutitos os enseño lo que hay.
Acabamos de llegar al café que os decía antes. Mirad qué pasada de café. Se llama Café Antique y es uno de los cafés más especiales del barrio de Balad, donde todo el mundo viene a sacarse fotos. Y ahora vais a ver por qué. Pues acabamos de terminar de comer y yo la verdad que me he quedado súper llena. Así que ahora todavía nos queda un tour grande del día y nos tenemos que empezar a dar prisa porque se nos ha hecho un poquito tarde, la verdad. Así que nos vamos a ir para el barrio de moda y es un barrio que no es muy turístico, que no mucha gente conoce, pero que nosotros hemos tenido la suerte de tener una recomendación por un amigo nuestro y vinimos el otro día y nos quedamos encantados, así que hoy vamos a volver para enseñárnoslo a vosotros. Así que vamos, chicos, que nos vamos. El barrio de moda es un barrio no turístico donde sentirás mucho menos la presión de los comerciantes cuando te paseas por sus calles. Además de esto, los precios son mucho más reducidos que en el centro de la ciudad, así que podrás disfrutar de los mismos productos a mucho mejor precio. Es un barrio bastante alternativo y multicultural, donde encontrarás gente de todos los tipos, clases y culturas. A mí me encanta este barrio, yo sinceramente me siento en casa. Esto es como pasearse por Malasaña, de verdad. Esto es lo máximo. Mirad qué ambiente aquí, es sinceramente de lo mejorcito que por ahora hemos vivido en Estambul. Recomendación 200%, venir aquí además en viernes, genial. Nos hemos sentado aquí en esta super terraza de moda. En train de boire un petit cocktail depuis 10 mois. On a pas bu un cocktail. On est avec nos amis Qualquer Destino et Fitness Travel. Deja el alcohol, tío. No te sienta bien. Mira, yo como soy sano no bebo nada. Claro, el fitness. Zumo de uva. Donc si vous venez à Istanbul, il faut que vous passiez absolument dans le quartier de Moda parce que comme vous l'entendez, c'est super cool. Oye, y con esto en un bizcocho que le deis a like, que os abonéis al canal y que nos sigáis, que somos lo más y que tenemos unos amigos super guay y que siempre os vamos a enseñar sitios super chulis. Amigos, gente, bonita gente. ¡Salud! Sí, a la vuestra.